Buenas noches, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Me gusta saludar un poquito. Parezco más saludable que un alcacel, se decimos acá en Colombia. Pero es para que los hermanos vayan agregándose. Entonces, de una vez vamos saludando a los demás hermanos. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Qué me cuentan? Hoy con la gracia de Dios vamos a compartir en el libro de Primera de Corintios capítulo 9 y vamos a estar mirando el versículo 13 y 14. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Qué me cuentan? Tiempo pasa rápido, ¿verdad, hermanos? Para que me hagan el favor y coloquen los hermanos que siempre me hacen el favor, son muy activos dentro del en vivo, y colocan el texto bíblico que vamos hoy a mirar. Primera de Corintios capítulo 9, vamos a leer versículo 13 y 14. Si es tan amable, muchas gracias, hermanos. Primera de Corintios 9, 13, 14. Bienvenidos a todos, buenas noches, hermanos. Espero Dios nos permita en este tiempo transmitir el corazón de Dios a través de su palabra, ¿sí? Dice la escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermanos, como mirando la Escritura, ¿sí? Estos textos bíblicos realmente están enfocados realmente para los justos, ¿sí? ¿Cuáles son los justos? Los que tuvimos un día el privilegio, tuvimos un día el milagro más grande que puede tener un ser humano sobre la tierra, y es de entender el corazón de Dios y también la fe de Dios, las dos cosas a la vez, entender y creer. Pero entender y creer ¿qué? Cristo pagó por nuestros pecados una vez y para siempre, eterna redención. Un día Dios nos permitió a nosotros tener este entendimiento, nacer del agua y del Espíritu, bautizados también de una vez ese mismo día que para mí fue un mes de agosto del año 2017, un 28 de agosto del año 2017, cuando Dios me permitió esa misericordia, después de haber cogido mi corazón y haberlo reducido a la mínima expresión. Ahí en ese punto fue donde Dios completamente desocupó mi corazón y donde pudo entrar la palabra. ¿Qué palabra entró a mi corazón, hermanos? Entró Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego leí hacia arriba y hacia abajo y se me abría más el panorama, más mi corazón se llenaba de esa agua viva en la cual yo nunca había entendido qué es de esa sed de la que habla nuestro Señor Jesucristo, pero empecé, hermanos, a experimentar ese gozo y esa felicidad cada vez que la palabra entraba a mi corazón y fluía en mi corazón y Dios me daba el entendimiento, y cada vez que pasaba el tiempo, hermanos, iba todos esos cabos sueltos que tenía yo durante la vida que llevaba en ese momento, todos esos cabos fueron uno por uno empezándose a conectar, y de esa manera empecé a sentir yo felicidad, gozo, alegría, porque empecé a leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego leí hacia abajo del 17, o sea el 18,
porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Seguí leyendo, leyendo, leyendo y cada vez la palabra se hizo viva en mi corazón, ¿no? Hoy compartíamos con el hermano Matusalén acerca de algo, ¿no? La Biblia cuando se lee o se trata de interpretar desde lo natural, o sea, desde la carne, completamente diferente cuando nosotros ya como espirituales, habiendo recibido la salvación, ¿por qué espirituales? Porque Espíritu Santo está en nosotros, ya la interpretación de la Biblia no como conocimiento, sino como el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? En la palabra de Dios está absolutamente todo, todo, hermanos, ¿sí? Entonces yo recibiendo las salvaciones en ese entonces, ¿sí? Así yo podía ver cómo Dios empezaba a darme muchas cosas. Pero yo desconocía algo, hermanos, que es muy importante, y es lo que acá estamos viendo nosotros en el libro de Primera de Corintios, a través del capítulo 9, versículo 13 y 14, ¿sí? Cómo nosotros podemos realmente obtener todas las cosas, ¿sí?, que necesitamos, ¿sí?, no precisamente sirviendo a este mundo, ¿sí? Hoy un hermano, ya justo también él hace poco también recibiendo la salvación, así me comentaba acerca, él tiene un proyecto de emprendimiento, ¿sí?, el cual viene siendo dirigido por el mismo Dios a través de la iglesia, viene dirigiendo el emprendimiento de él. Y obviamente como está empezando requiere de una serie de equipos, de cosas para él empezar a trabajar y que su trabajo se haga un poco más efectivo, más rápido, ¿sí? Entonces hoy hablábamos acerca de eso, ¿no? Hablamos acerca de cómo Dios, esperando en Dios, Dios provee todo lo que necesitamos. Importante entender algo, ¿no? Nosotros, ¿para quién trabajamos? ¿Para qué trabajamos, no? Entonces yo no entendía, hermanos, esta parte, ¿sí? Espero Dios me permite esa gracia para transmitirles a ustedes lo que Dios me ha permitido desde el viernes, sábado, domingo y hoy viernes. Durante estos 4 días Dios ha venido hablándome acerca de este mismo tema. Y por eso yo quería hoy compartir con ustedes, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Entonces yo pensaba, hermanos, que yo podía ir por la vida ya como salvo, empezar a hacer como yo quería, como yo pensaba hacer, ¿no? Pero a través de la escritura y a través de la iglesia, empecé a darme cuenta de algo que es muy importante, hermanos, y es que yo ya tengo dueño, fui comprado a precio de sangre de Cristo, significa tengo dueño. Al tener dueño significa puedo hacer como yo quiera o necesito de un Dios que guíe mi vida, ¿verdad, hermanos? Entonces, este hermano me comentaba acerca de unos equipos que necesitaba, se acercó una señora vecina, le dijo, creo que yo tengo esos equipos, se los voy como a suministrar, pero luego ella como que tuvo otro pensamiento, no sé qué imaginó, y ya le planteó otro tipo de negocio a este hermano, ¿sí? Y la verdad, un justo hacer negocios con el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo cree que nos va un justo hacer negocios con el mundo? ¿Mm? O sea, el mundo, realmente el mundo que ofrece, ¿no? Para el momento en que yo recibo la salvación, hermanos, lo que yo realmente obtuve del mundo fue solo fracaso, fue solo tristeza, fue solo temor, fue ansiedad, fue mucha tristeza, mucha depresión, mucha opresión, todo aquello que lleva al ser humano realmente a no vivir una vida bendita, ¿no? Como habla la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el mundo lo único que le ofrece es lo que uno tiene que hacer en todo momento, ¿cierto? El mundo quiere que uno haga, que uno prepare, que uno trabaje, que uno sude, que uno se esfuerce. Y al final, sí, en el pensamiento de uno llega, vea, pudiste, lo hiciste, fuiste capaz, tú puedes, cree en ti mismo, avanza. Entonces eso significa sí mismo, significa eso es lo que el mundo completamente
ofrece, ¿no? Contrario a la Escritura, ¿sí? Entonces, experimentando todo este tipo de cosas, hermanos, que viví antes de recibir la salvación y luego algunos meses después de haber recibido la salvación, hermano, fue que quise yo hacer como yo quería. Aún tenía planes, metas, sueños, aún yo quería, hermanos, avanzar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso es lo que Satanás vende, ¿no? ¿Con qué fin vende eso? En el pensamiento del justo, para que el justo viva también como él quiera, a su forma, a su manera, ¿sí? Y de esa manera no funciona, hermanos. Nunca va a funcionar uno querer avanzar en este mundo ya como justo, ¿sí? Por eso les decía, hermanos, este texto es para los justos. Si hay personas nuevas conectadas en este momento, ¿sí? Quisiera hablarles por un momentico, ¿sí? Dentro de la escritura, ¿sí? En más de 300 partes habla acerca del justo y también habla muchísimas del pecador. Habla de dos tipos de personas en toda la escritura, los justos y los pecadores. Pero ¿cuál es justo? Justo no es aquel que es justo por su obra, por su trabajo, ¿sí? Por portarse bien, tratar de cumplir mandamientos. No es justo de esa manera. Justo es el que ha creído la obra de Jesucristo 100%, su obra. ¿Eso qué significa? Que esta justicia que Dios nos dio, que esta salvación que Dios nos dio no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque Dios mismo fue el que se entregó, Dios mismo fue el que trabajó, la obra fue de Dios mismo, no de mí. Entonces uno es justo, ¿por qué? Por Jesucristo, no por uno mismo como la religión vende. Durante toda la vida siempre la religión ha vendido esa manera. Tú puedes ir al reino de los cielos por tu obra, portarse bien, dar ofrendas, diezmos, ayudar a las personas. De esa manera no se va al reino de los cielos. Reino de los cielos solamente se va a través de nuestro Señor Jesucristo. Para esta explicación hay muchas cosas más que entender, como por ejemplo qué es el pecado, ¿no? También como por ejemplo conocer uno el corazón de Dios y el corazón de nosotros, ¿sí? También entender para qué los mandamientos, para qué las normas, las leyes, los estatutos que están en la Escritura, ¿sí? Todo esto y muchas cosas más hay que entenderla desde la palabra, ¿cierto? Entonces, dos tipos de personas hay en la Escritura y en el mundo: justos y pecadores. Si tú eres una persona nueva, ¿sí? Que se está conectando hasta este momento, y eres una persona que consideras que eres pecador, es lo contrario de justo. Significa, esta palabra es difícil que se pueda entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tiene que entender la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti, que lo hizo una vez y para siempre. Luego, entendiendo y creyendo, de esa manera cambia de pecador a justo, de infierno a reino de los cielos, de hijo de Satanás a hijo de Dios. Pero es sorprendente, de verdad es sorprendente como uno por las calles, uno pregunta, o a cualquier conocido: oye, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Claro, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Oh, qué bien, muy bien, sí. ¿Y tú viste cuando Él resucitó? No, yo no lo vi cuando Él resucitó. ¿Pero por qué crees que Él resucitó? No, solo sé que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Solo creo eso. Ah, perfecto. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo cargó todos tus pecados? Sí, claro, los cargó. Ah, muy bien. ¿Y tienes pecado? Sí. ¿Cómo hace una persona para creer resurrección de Cristo y no creer en que limpió todos sus pecados? ¿Sí? Eso uno debe de tenerlo en cuenta, de pensar profundamente, ¿sí? De esa manera como Cristo, ¿sí? Venció la muerte, creo que resucitó, pero no creo que quitó mis pecados. ¿Cómo una persona puede entender de todo lo que Jesucristo hizo una sola partecita? ¿Por qué no creerlo todo? De esa manera, hermano, creyendo como está escrito, ¿sí? Es que realmente se va al reino de los cielos.
alguien que me pueda colocar el texto bíblico, me pueda colaborar aquí si hay personas nuevas. En el libro de Juan capítulo 3 versículos 16, 17 y 18 está resumida toda la escritura, todo el amor de Dios en esos tres textos bíblicos. Juan capítulo 3 versículos 16, 17 y 18. Ya cuando me convierto de las tinieblas a la luz, de pecador a justo, ya puedo leer esta palabra en 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 10, 13 y 14. Vamos a volver a leer, hermanos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Después, hermanos, de nosotros haber recibido la salvación, muchísimas gracias, Leonel, por colocar el texto bíblico. Muy amable, Leonel. Hay otra hermana también. Muchísimas gracias. Para las personas nuevas que se han conectado, de pronto si hay alguno nuevo o recién ha recibido, lo invito a que lea Juan 3, 16, 17, 18. Juan, versículo 3, Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Así como lo lean personalmente. Hermanos, después de que Dios nos salva, nosotros ¿qué queremos, hermanos? Nosotros queremos pues seguir avanzando, ¿no? Seguramente nosotros todavía tenemos sueños, metas, también queremos estudiar, seguramente queremos viajar, seguramente queremos obtener algún bien material que no lo hemos logrado y obviamente quisiéramos tener ese bien material. También tenemos unos gastos, ¿cierto? Consumimos a diario, semanal, mensual, consumimos alimentos, consumimos servicios públicos, consumimos ropa, consumimos zapatos, consumimos una serie de cosas en el día a día, ¿cierto? No solamente tenemos unos metas, unos sueños, pagar una universidad, pagar unos colegios, pagar unas cuotas de pronto de una casa, pagar de pronto también unas cuotas de un vehículo. Tenemos infinidad de gastos materialmente hablando, ¿cierto? Pero también hay algo que está un poco más por encima de eso, y es también, hermanos, el que nosotros cuando hemos recibido la salvación, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos un viaje, así nos invitan a un viaje, imagínense ustedes, un sitio espectacular, playa, todo gastos pagos, alimentación, transportes, bebidas, en donde uno va a vivir cosas muy bonitas, muy agradables, muy felices. Entonces, eso se lo ofrecen a una sola persona. ¿Cómo se sentirá una sola persona viajando hacia allá, cierto? Con todas estas cosas, pagos, invitan completamente gratis, sabiendo que en su casa está esposa, hijos o esposo, papá, mamá, hermanos, y solamente viajo yo. ¿Cómo se siente? ¿Será que se siente muy feliz? ¿Será que se siente muy contento? Después regresar, no, es que estuve solo en tal lugar, la alimentación deliciosa, viajaron, me llevaron a un lado, al otro, por río, por caballo, por barco, bueno, hice muchas cosas, sí, pero ¿quién? Tú solo. ¿Eso es felicidad? ¿Eso es gozo? ¿Ustedes qué creen, hermano? Entonces lo mismo, hermanos, ¿sí? Como el viaje que tenemos ya los justos fijo, porque hoy yo le preguntaba a un señor que le compartía el evangelio, yo le preguntaba, ¿tú tienes la certeza que vas al reino de los cielos? ¿O tienes la certeza de que vas al infierno? Entonces él cabeceando así me dijo, le dije, infierno, ¿cierto? ¿Tienes la certeza de ir al infierno? Me dijo, sí. Le compartí, escuchó, ¿sí? Pero obviamente, como de buena manera, de buena forma, pero la palabra está trabajando, ¿no? Porque él no fue indiferente a que hoy compartiéramos el evangelio con él, ¿sí? Pero él tenía la certeza de que iba al infierno. Para los justos tenemos la certeza que vamos al reino de los cielos.
Pero tú, hermano, como justo, ¿quieres ir solo al reino de los cielos? ¿O quieres ir al reino de los cielos con tu papá, tu mamá, hermanos, hermanas, esposa, esposo, hijos, tíos, primos? ¿O quieres ir solo? ¿Harías ese viaje solo, hermanos? Creo que no, ¿cierto? Creo que, hermanos, será muy triste, ¿cierto? Como en aquel pasaje bíblico que habla de Lázaro, ¿no? Y el rico, ¿cierto? El abismo que divide esos dos lugares, que no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, ¿sí? Pero el rico ya cuando se ve perdido dice, por favor envíen entonces a alguien que les predique a mi familia, envíen por favor a alguien que les comparta, ¿sí? Entonces uno miraba yo como, hermanos, la salvación para nosotros nomás, hermano. La salvación para mí nomás, realmente el que recibió la salvación, ese tesoro, ese como diamante, esa esmeralda, ¿sí? Así como la guarda uno para el corazón de uno nomás, como uno hace, ¿cierto, hermano? Entonces, para el justo, ¿qué pasa, no? La corriente de este mundo quiere arrastrarnos, hermano, quiere arrastrarnos a qué? A que nosotros vivamos aún para este mundo, a que nosotros trabajemos, esforcemos, enfoquemos todo en este mundo, hermano. Pero eso es una mentira, hermano, ¿sí? Eso no es como el corazón de Dios quiere con nosotros, hermano, ¿sí? El corazón de Dios para con nosotros los justos no quiere ni que estemos esclavizados, ni quiere que estemos con yugo, ni queremos que estemos con opresión, ni con afanes, ¿sí? Porque la Biblia dice en Filipenses 4:6, dice que por nada estemos afanados, por nada estemos afanosos porque mejor sean conocidas en toda oración y ruego con acción de gracias si nuestras peticiones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Pero el mundo que quiere, ¿no? El mundo que vende, ¿no? Esos afanes. El mundo quiere que estemos produciendo, ocupados. Mira, hay un hermano que me visita, a él yo le compro él nos vende los huevos, ¿sí? Es un hermano que él en este momento, creo por testimonio de él, cuando conversamos me dice, hermano, tengo este trabajo, tengo esto otro, en el tiempo libre hago esto, en otro tiempo hago esto. Realmente es una persona que se mueve muchísimo en todas estas gestiones, ¿sí? Pero llega el momento, laborales, seculares, pero llega el momento de recibir esto que es más valioso para su corazón, como es un día domingo, y queda dormido, se duerme todo el culto, ¿sí? A causa del cansancio físico, de pronto mental, ¿no? Entonces, hermanos, Satanás cumple ese propósito. ¿Cuál es el propósito? De cansarlo, llevarlo al punto extremo donde físicamente no puede como aguantar, sino que el último, o digamos que el único día que tiene de descanso es el domingo. Y obviamente él en sus fuerzas se traslada a un salón a escuchar la palabra, pero se duerme. Entonces Satanás logra ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que no reciba la palabra, ¿sí? Que no reciba el pan de vida, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tampoco bebe la sangre de Cristo, que es que lo que nos da a nosotros la paz, el gozo, la tranquilidad, sino que por el contrario, tiene que descansar porque no tiene de otra manera, ¿cierto? Y pasa esa semana, lo mismo, la siguiente semana lo mismo, 15 días lo mismo, un mes lo mismo, y ¿qué ha recibido? La corriente de este mundo. Y luego, a futuro, esos empleadores, esas personas que seguramente lo llevaron a ese punto de cansancio, tienes que hacer, tienes que ir, tienes que venir, tienes que una cosa y otra, entonces no les importa más sino que les produzca todo lo que ellos necesitan. Al final del ejercicio, si no sigue dando el resultado, lo sacan. Eso es lo que vende este mundo, las empresas, creo que en todo lugar es de esa manera, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la corriente de este mundo. He visto muchos hermanos, ¿sí?
Aún Dios provee para sus negocios, un negocio, otro negocio, reciben otro, así, y reciben los ingresos, pero dedican todo su tiempo trabajando, laborando. Al final, sí apoyan la iglesia, al final pagan sus compromisos financieros, al final cogen los recursos y reparten en todos sus compromisos, y al final la conclusión es, estoy cansado, pero pagué todas las cosas. Hasta ahí, qué gracia ha recibido, ¿no? Hasta ahí es su propia obra, ¿cierto? Pero no ha recibido por gracia, ¿cierto? Así como nosotros recibimos la salvación por gracia, hermano, la vida de creencia, la salvación de vida de creencia, también es como por gracia, hermano. Vamos a mirar en el libro, a mirar en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a mirar cómo está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 32. Sin abandonar 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14, que es nuestro texto base para el en vivo de hoy en la noche. Entonces, si nosotros miramos Romanos capítulo 8, versículo 32, ahí podemos ver las dos salvaciones, ¿sí? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ahí es la primera salvación, ¿sí? Ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, el que no tuvo ningún reparo, no escatimó significa no tuvo ningún problema en entregar a su Hijo por todos nosotros, significa salvación del alma. Y luego en la segunda parte habla acerca de la salvación de vida de creencia. Entonces dice, estamos en 8:32, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está preguntándonos mismo Dios a los justos, a los que hemos creído el sacrificio de Jesucristo en la cruz una vez y para siempre. Por eso no tenemos pecado, porque hemos creído lo que Jesús hizo, no lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces ahí vemos las dos salvaciones, ¿sí? Y las dos las vemos que están por gracia. Cuando uno mira ahí, es por gracia, porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros tuvimos que hacer algo o él se entregó por todos nosotros, gratuitamente. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Así dice la Escritura. La segunda parte dice, ¿cómo no te daré también con Él todas las cosas? Eso también es gracia, hermano. Eso también es gracia, ¿sí? Pero nosotros pensamos, tenemos que ser esclavos de este mundo, tenemos que trabajar, esforzar, y nosotros vemos muchos comentarios de muchas personas, familiares, conocidos, vecinos, no sé, que dicen de la siguiente manera, hablan de la siguiente manera, dicen, no, eso está bien, sí, está bien, que tú creas que Dios te da, que Dios te provee, pero tú tienes que hacer algo, tú no te puedes quedar ahí quieto sin hacer nada, tú tienes que moverte. ¿Quién te enseñó eso? Sí, Dios da y todo esto, pero tienes que moverte, tienes que hacer, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte. De esa manera es que el mundo habla, ¿sí? Pero bíblicamente no es así, hermano. Tampoco es el otro extremo. Me acuesto en mi cama, ¿sí? Y todo el día no hago nada, estoy acostado solamente mirando televisión. ¿Y por qué estás haciendo eso? No, a mí el hermano Álvaro me enseñó que yo no tengo que hacer nada, que así como Dios me dio la salvación gratuitamente por gracia, Dios me va a dar todo y yo no, por eso no hago nada, estoy acostado, no tengo que moverme, no tengo que hacer nada. Yo estoy esperando aquí que Dios me dé todo lo que yo necesito porque así fue que me enseñó. No, hermano.
No malinterpretemos el corazón de nuestro Dios, ¿sí? Dios nos da, Dios nos provee por gracia, por misericordia, nos da absolutamente todo, hermano. Pero ahí lo dice la Biblia, dice Romanos 8:32, ¿cómo no nos dará también con Él algunas cosas o todas? Dice todas las cosas. Pero luego, hermanos, cuando nosotros recibimos el favor de nuestro Dios, cuando Dios nos provee, nos sustenta para todo, entonces, ¿qué corazón tenemos nosotros? ¿Corazón agradecido puede ser? ¿O corazón mal agradecido? Corazón mal agradecido, hermanos, es el que piensa tengo que estar acostado y que Dios me dé todo sin hacer nada, porque ahí el hermano Álvaro me enseñó que es de esa forma. Así no es, hermano. Corazón agradecido se levanta, busca a Dios, sirve a Dios. Por eso quería que miráramos nuevamente, quiero que miremos nuevamente 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Ese es un secreto muy grande, hermanos, un secreto muy precioso, hermano, ¿sí? Que está en la Biblia. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. Dios dio una orden, ¿sí? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermanos, yo he podido experimentar algo, hermano, ¿sí? Como yo trabajé, les comentaban en vivos anteriores, trabajé, hermanos, Dios me permitió la gracia, me dio la sabiduría durante muchos años de trabajar como diseñador industrial en diferentes campos, de metalmecánica, de arquitectura, de la industria civil, de la industria de publicidad, de la industria de la metalmecánica, de la industria de los electrodomésticos. En muchas industrias, para la gloria de Dios, Dios me dio la gracia para diseñar en esas empresas, ¿cierto? Pero ahora último, Dios me ha permitido trabajar en el diseño y elaboración de muebles de hogar, de oficina, ¿cierto? Pero, hermanos, yo no he tenido, hermanos, que salir a la calle como hace el mundo. El mundo como hace, el mundo te dice tienes que levantarte temprano, organizarte, hacer unos panfletos, tener unas tarjetas de presentación, coge tu maleta, coge tu vehículo y sal y busca el trabajo, muévete de un lugar a otro. Si hay algún indicio de trabajo, ve y hablas, ofrézcales descuento, humíllate, pero llega con el negocio a tu empresa. Eso es lo que vende el mundo. Pero para los hijos de Dios no funciona de esa manera. Esa manera no funciona. Desde hace casi 10 años, hermanos, laborando en esto del diseño y elaboración de muebles de hogar y de oficina, hermanos, no he tenido que buscar un cliente. Los clientes Dios los ha enviado, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios los ha enviado? Porque yo me quedé en la casa, hermanos, me quedé durmiendo, me quedé acostado, porque como acá la Biblia dice que junto con Jesús nos da todas las cosas, de esa manera no, hermano. El corazón agradecido, el corazón que realmente recibió la salvación, hermano, enfoca su corazón más que en todas esas cosas seculares, en lo que es el Evangelio, ¿sí? Les comentaba, hermanos, acerca de un viaje delicioso. ¿No es mejor hacerlo con toda la familia? ¿No es mejor ir al reino de los cielos toda la familia? Hermanos, si tú recibiste la salvación, tú ya le compartiste a toda tu familia. Tu familia aún, si no lo han aceptado todavía no importa. Pero la palabra de Dios claramente dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa Jesucristo fue entregado para el mundo. ¿Y el mundo quién es? Todos. ¿Quedó alguno por fuera? El mundo son todos. La palabra mundo es como igual a que todos. Todo el mundo Jesucristo fue entregado para limpiar sus pecados. La verdad, hermanos, en el mundo no hay pecado, pero las personas que creen, engañadas, ¿cierto? Más de 4.600 religiones a nivel del mundo, hablando la mentira, todas creadas
por el corazón del hombre, no por inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Es muy fácil entenderlo, hermano. Jesucristo, cuando vino a este mundo como Emmanuel y como Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador del mundo. Él no vino a decir aquí, soy católico, cristiano, testigo de Jehová, musulmán, lo que sea. Él vino a salvar. Dios con nosotros, quitando el pecado de medio, nos hizo uno solo, Dios con nosotros. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer por el mundo, ¿sí? Significa, hermanos, cuando yo recibo esa salvación tan grande, tan preciosa, puedo enfocar mi corazón como justo en dos puntos de vista, o más bien en dos como intereses. El primero, el que esta corriente de este mundo ofrece. Enfocar como justo como servicio al mundo, a una empresa, que una empresa crezca, a que esa empresa sea la mejor. No está mal, está bien, hermanos. Pero la otra parte más importante, ¿sí? Voy a partir un día de este mundo y mi familia. Y esas personas que digo que amo, ya les compartí el Evangelio, ya les testifiqué mi salvación al menos, ya les hablé acerca de la obra que Jesucristo ha hecho por mí. Hermanos, este domingo a través de la iglesia, Dios daba mucha sabiduría a su siervo para explicarnos acerca de algo que es muy precioso y que hoy día viven como las personas, ¿no? Y él tomaba el ejemplo acerca de las 5,000, los 5,000 que estuvieron allá a la orilla del mar, que Jesucristo durante 3 días reunió para compartirles la palabra, ¿no? Hablando de él mismo, ¿cierto? Pero ahí sucedió algo, voy a tratar de que Dios me guía para poderles transmitir el corazón que yo recibí a través del siervo el día de ayer, ¿sí? Estos 5,000 hombres que llegaron ahí, estuvieron ahí, escuchando a Jesucristo, ¿sí? El siervo hablaba también como para 5,000, cómo haría Jesucristo para hablar, ¿no? ¿Qué tipo de acústica? Porque no había micrófono, no había absolutamente nada, pero Jesucristo hablaba a 5,000, ¿cierto? Durante 3 días estuvieron allí, pero al último día, ¿sí? Seguramente estaban cansados, seguramente los vieron ya un poco agotados, ¿sí? Entonces Jesucristo llamó a sus 12, a sus discípulos y les dijo que les dieran de comer, ¿cierto? Cuando en ese momento que les dieran de comer, ellos que pensaron, yo tengo que darles de comer, empezaron a hacer cuentas y mirando 5,000 en el mar, ubicando 5,000 panes, 5,000 peces, fácil, difícil, ¿no? O cómo podrían hacer, ¿no? Por ahí uno de los discípulos, creo que Mateo, ¿no? Se pondría a hacer cuentas, no alcanza, ¿no? Así tuvieran el dinero, creo que no podrían cocinar para 5,000 tan rápido. Pero Dios lo hizo, multiplicó, ¿cierto, hermanos? Pero entonces, ¿qué sucedió, no? Estando ellos allí recibiendo el alimento que Jesucristo a través de los peces y los panes de cebada recibieron, la Biblia dice que sobró, ¿cierto? Entonces, si sobró, ¿qué significa? ¿Que quedaron con hambre o quedaron llenos? ¿Qué creen, hermanos? Si sobró panes y peces, porque lo que sobró lo llenaron en 12 cestas. ¿Ustedes cómo que creen que quedaron ellos? ¿Llenos o desocupados? Sí, hermano, están respondiendo bien, quedaron llenos porque sobró, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió en ese momento, hermanos? 3 días se fueron ellos de sus hogares. 5,000 hombres, pero esos 5,000 hombres, 5,000 personas también tienen familias, ¿cierto? Durante 3 días ellos se fueron. En el momento en que ellos se fueron, porque ya Jesucristo cuando vio que saciaron, ¿sí?
Jesucristo mismo se dio cuenta, ellos solamente que querían saciarse. Estaban ahí, ¿por qué? Porque al ver a Jesucristo que multiplicaba, al ver a Jesucristo que hacía el milagro, ellos querían Jesucristo, sí, pero Jesucristo ¿para qué? ¿Para qué querían a Cristo, no? Ah, para que les dé, para que les supla. Ah, mire, Jesucristo es el que multiplica. Entonces yo hablando con Jesucristo le pido con 2 panes y un pez, o un pan y un pez, le digo, multiplica esto y Jesucristo lo multiplica y yo me llevo la bolsa para la casa llena de panes y de peces. De esa manera, los 5,000 pensaban, ah, mire, Cristo es el que hace los milagros. Cristo es el que multiplica, el que da. Hoy día, hermanos, las religiones todas están llenas de personas de esa manera. Personas que quieren llegar a determinada congregación, ¿sí? Porque solamente quieren ¿qué? El milagro de Dios. Solamente quieren recibir la sanidad de Dios. Solamente quieren recibir eso que necesitan financieramente. Solamente de esa manera. Cuando ven algo que no les gusta, se van. Se van porque ya no me gustó. Yo voy solamente para que ese Cristo me dé, me haga el milagro. Entonces pensemos, hermanos. Esos 5,000 cuando regresaron a su casa, ¿cierto? Seguramente su esposa, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te perdiste? No te preocupes, mira, no te pongas enojado o enojada. Yo estaba con Cristo. ¿Cómo así? Yo estuve 3 días con Cristo y yo experimenté el milagro de Dios. ¿Sí? ¿Cuál milagro? Él con unos pocos panes y unos pocos peces dio a 5,000 de comer. Yo fui testigo de eso. De esa manera hoy día las religiones hablan, ¿cierto? Hablan de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, Satanás, ¿a dónde quiere llevar a las personas? Solamente a ese punto. ¿A cuál punto? A ver un Dios de milagros que suple todas las necesidades para la carne, ¿sí? Todas las necesidades, mientras Jesucristo las pueda cubrir, ese a Cristo lo amo, ese Cristo es el mejor, ese Cristo yo adoro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero Cristo no quiere que lleguemos hasta ahí. Dios quiere y Cristo quiere que pasemos a la siguiente parte. Jesucristo, cuando estuvo con esos 5,000, no solamente quería darles pan de cebada, peces, para alimentar su estómago, para quitar su hambre. ¿Ustedes qué creen que Jesucristo quería dar en ese lugar a 5,000? ¿Qué creen, hermanos, que Jesucristo quería darles? Pan de vida, Brian. Recibir. Carolina Santillán. Perfecto. Oscar, la palabra. Carolina habló claramente. La vida eterna también. La vida. ¿Cuál vida? Eterna. La salvación, Dios nos amó. Exactamente, hermanos. Ok. Dios realmente, a través de su Hijo Jesucristo, en ese momento, hermanos, como dice escrito, está también la salvación del pecado. Dios, Jesucristo quería dar salvación. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Jesucristo tuvo que decirles, váyanse para su casa, todos ya váyanse para su casa. Se fueron todos, quedó con sus discípulos y los llamó y les dijo, escuchen bien, todo aquel que coma de mi cuerpo tendrá vida eterna. Todo aquel que beba mi sangre será saciado, ¿cierto? Pero ellos no pudieron entender eso. Luego los discípulos, Jesucristo les habló acerca también de que era necesario padecer, ¿cierto? Ser crucificado, morir, entrar al sepulcro y luego resucitar. También pensaba, esa es otra parte que Dios nos pueda permitir compartir, hermanos, pero así rápidamente, como los discípulos mismos tampoco escucharon 100% a Jesús, ¿cierto, hermano? Así le pasa a la humanidad, ¿cierto? Ok, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Claro, yo creo que Jesucristo resucitó. Ah, ok, ¿y tú tienes pecado? Sí, claro, yo tengo pecado. ¿Cómo una persona cree que Jesucristo resucitó?
pero no puede creer lo que hizo por ti, que te limpió del pecado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no puedas creer todo, absolutamente todo, lo que Jesucristo hizo por nosotros? Solamente esa parte, ¿sí? Las religiones, hermanos, han cauterizado, han endormecido como mágicamente de artimañas para que las personas no piensen profundamente acerca de lo que declaran, ¿sí? Miremos en el libro de Romanos, capítulo Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. La Biblia dice en Romanos 3, 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 23. Eso fácil lo grabaron las personas. La religión se encargó por años, por siglos, de introducir en el corazón de las personas ese texto bíblico claramente, como aquel texto bíblico que dice: no hay un justo, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? Es como igual a este, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso se enfocó la religión. Hasta el día de hoy, que Dios me permitió estar en tantas congregaciones cristianas, en tantas como iglesias católicas, aún pisé lugares como los Testigos de Jehová, pude darme cuenta, ¿sí?, que esto que está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, se lo sellaron en el corazón a todas las personas y con eso se quedaron. Absolutamente con eso se quedaron, ¿sí? Como los discípulos. Se quedaron con que iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a morir. Pero cuando les dijo que iba a resucitar, no creyeron esa parte. Por eso se sufrieron. Por eso el día que estuvo en la cruz del Calvario estaban todos asustados, se fueron, porque eso no lo creyeron. Que iba a resucitar, no lo creyeron, por eso se sufrieron. Por eso muestran un Cristo derrotado, cuando Cristo no está derrotado. Hoy le decía a ese hombre: no basta sino que entres a un templo católico y miras a un Cristo, ¿cómo lo ves allá? En una cruz. ¿Eso qué significa? Cristo derrotado, Cristo muerto, está muerto. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿resucitó o está muerto? Pero en el corazón de esas congregaciones, Cristo está como muerto, está muerto. ¿Y esa es la verdad? Esa no es la verdad. Jesucristo resucitó para justificarnos delante del Padre. Y cuando nosotros miramos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30 y versículo 24, leímos el 23, el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa parte cuesta, hermano. Muchas veces me ha sucedido, hermanos, que las personas, cuando les estoy compartiendo el Evangelio, se disgustan, se enojan, se irritan, quisieran no estar ahí parados, sino irse. Solamente el Espíritu los mantiene ahí casi que obligados. Y yo les digo de esta manera: mientras yo estoy defendiendo tu salvación, tú estás defendiendo tu condenación. Y aún siguen enojados, completamente enojados. Le digo: la Biblia léela completa. No lea una sola partecita, lea la parte, lea un texto, lea para arriba, lea para abajo, porque la Biblia dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no leen. Y aquellas personas que no han recibido la salvación quieren leer solamente con la carne, como por lo natural. De esa manera no pueden entender el corazón de Dios. Acá la Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron, pero el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, sí, nosotros nos equivocamos, sí, nosotros cometemos muchas faltas por la debilidad de nuestra carne,
pero fuimos justificados. Jesucristo llevó a la cruz todos nuestros pecados. No estoy diciendo que hagamos como queramos. Estoy diciendo que esa obra que Jesucristo hizo por nosotros, tengamos corazón agradecido. Hermanos, para tener un corazón agradecido, tiene que cumplirse en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. De resto, hermanos, no tiene ningún como validez, como valor que nosotros como justos sigamos sirviendo a este mundo, hermano. Leamos cómo dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó, Dios mismo dio una orden a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Qué tiempo hay, hermanos? ¿Qué creen? ¿Qué tiempo más hay, hermano, para seguir enfocando nuestro corazón en las cosas vanas de este mundo, hermano? ¿Acaso no dice la Escritura que sirviendo a Dios, Dios nos da todo? Diferente, es diferente, ¿sí? Mirar el corazón de nuestro Dios desde la Escritura, ¿cierto? Nuestro Dios no está diciendo, como Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No está diciéndome vaya y acuéstese. No está diciendo eso. Está diciendo, te di la salvación, te di junto con la salvación todas las cosas. Ahora, ¿qué corazón tienes? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir desperdiciando tu vida en este mundo? ¿Vas a seguir aprovechando todo dice la Escritura, en todo en lo que no aprovecha? En lo que el orín, en lo que se daña, en lo que se oxida, en eso, hermano. Miren, hoy tenía yo como una conversación con un hermano acerca de esto, porque yo le decía al hermano, hermano, ya el tiempo se acabó y realmente no queda sino servir a Dios, ¿sí? La Biblia dice que el que sirve al Evangelio viva del Evangelio. El que trabaja para el Evangelio come del Evangelio, pero él malinterpretó y muchos sí malinterpretan, ¿sí? Porque piensan que servir al Evangelio es llevar dinero, dinero, dinero. Eso no es servir al Evangelio, hermanos. Ni siquiera eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios lo que quiere es que nosotros, teniendo un corazón agradecido, sirvamos a Dios. ¿De qué manera? El Evangelio dentro de la iglesia de los justos, el Evangelio se está moviendo de muchas formas. Nuestro Dios es un Dios de orden, entonces Dios trabaja a través de los jóvenes, de los adolescentes, a través de los ancianos, ¿sí? Hay grupos a nivel nacional donde se realizan como reuniones a través de estudios bíblicos, donde nosotros podemos invitar personas que estén a nuestro entorno, vecinos. La iglesia trabaja avanzando a través de CLFs, congresos de líderes cristianos. La iglesia se mueve a través de estudios bíblicos. La iglesia invita ministros extranjeros para que vengan. Sí, les decía, hermanos, la iglesia invita, vienen ministros, siervos extranjeros para traernos testimonio, para fortalecernos. La iglesia trabaja con cantatas, significa son como obras teatrales, musicales, donde se predica el evangelio. La iglesia tiene muchas áreas, muchos puntos de servicios y donde nosotros podemos servir. Los domingos nosotros también preparamos el alimento para nosotros mismos. Ahí también podemos servir. Para servir al Evangelio podemos hacerlo desde muchas áreas, desde muchos campos, ¿sí? Pero ¿con qué corazón, hermanos? ¿Con el corazón de qué? Servir a Dios con un corazón como agradecido por una salvación tan grande y obviamente porque junto con esa salvación Dios nos dio todas las cosas. Ahora, hermanos,
La Biblia dice claramente, id y predicar, es como una orden, ¿sí? Así como aquí ordenó, si nosotros vemos en el 9, capítulo 9, versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivamos. Dios ya dio una orden. Los que anuncian el Evangelio, tú tráele. Él necesita pagar arriendo, él necesita comer, él necesita pagar su universidad, él necesita todo eso. ¿Por qué? Porque él está anunciando el Evangelio. Ese fue el mandato que Jesucristo nos dejó. Id y predicar. No nos dio la gabela si quieren, sino id, vayan y prediquen. Yo me encargo de todas sus cosas, de todas sus necesidades, pero vayan y prediquen el Evangelio. Hermanos, desde el viernes, Dios me ha permitido meditar mucho en esta palabra. Hablaba con los hermanos que nos reunimos y veíamos a través de los testimonios de ellos, veía mucha carga en ellos, por una situación, por otra. Y había mucha carga en ellos, ¿sí? Pero yo les preguntaba, hermanos, ¿están predicando el Evangelio? La iglesia me enseña, si tienes hambre, si tienes sed, si tienes alguna necesidad, predica el Evangelio. Sal y predica el Evangelio. Tal vez, hermanos, si no tenemos ese corazón, hermanos, nosotros podemos orar a nuestro Dios para que nos dé ese corazón, para que podamos nosotros tener ese corazón de predicar el Evangelio, no importa desde dónde, cómo, desde estos medios, personal, presencial, por grupos, pero Dios quiere que prediquemos el Evangelio, hermanos, porque ya no hay más tiempo, ya acabó el tiempo, hermano. Yo puedo entender que Dios es el que salva, que Dios es el que da el entendimiento y da la misericordia para que una persona pueda entender y creer y recibir el perdón del pecado. Eso lo tengo claro, hermanos. Pero la Biblia dice que Dios oye la oración del justo y con la oración del justo puede con todo. Y que al pecador no lo oye, dice Juan 9:31. Por eso, hermanos, si nosotros podemos mirar este secreto tan grande que está en la Escritura, tal vez muy pocas personas lo pudieron entender. Y de esas pocas personas que yo he podido ver, porque aún la Biblia dice que no todos entendieron, ha sido también el hermano para la gloria de Dios. Predicar el Evangelio, Dios se encarga de todas las cosas. Sí, de cubrir todas las cosas, hermano. Ya no hay más tiempo, no sé en qué ciudad, en qué país está usted, hermano. Muy importante que estés dentro de la iglesia, muy importante que seas guiado por el siervo, por la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó de esa manera. Fuimos comprados por sangre, significa tenemos dueño. De esa manera, ordenadamente Dios trabaja. Dios guía a la iglesia de esa manera, hermano. Pero Dios que quiere ya en estos tiempos finales, hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio y que vivamos del Evangelio, hermanos. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo que me han permitido. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, bendito Dios amado, nosotros, Señor, recibiendo la salvación, nos has permitido conocer el amor tuyo, Señor, tan grande. Y podemos entender, Señor, que tú nos creaste con el fin de que tú recibas también amor de parte de nosotros. Por eso, Señor, única manera de que tú recibas amor de nosotros es cuando creemos en tu palabra, Señor. Única manera de alabarte y de glorificarte verdaderamente es cuando creemos la Escritura tal cual como está escrita, Señor. Tú nos estás exhortando ya, Señor, en el mundo entero porque ya no hay más tiempo. Que vayamos rápidamente y anunciemos que tú te encargas de todas nuestras cosas, Señor. Pero tú quieres que abramos la boca, Señor, que no callemos, Señor. Que ese tesoro tan grande, que esa perla tan grande y tan valiosa que está en nuestro corazón, que es nuestro Señor Jesucristo, también lo debemos de conocer a nuestras familias, conocidos, vecinos. Señor, por favor, trabaja, Señor, en todos los hermanos, en la iglesia a nivel mundial, Señor, porque aún, Señor, faltan muchos por recibir la salvación que tú ya has determinado, has predeterminado, Señor. Por favor, da misericordia a nuestras familias.
que así como nosotros una vez estuvimos engañados por alguna religión, Señor, y que nos llevaron, Señor, a creer solamente en que éramos pecadores, eso a diario lo repiten en esas congregaciones, Señor, para que las personas vivan bajo la condición y la maldición, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo no quedó solamente hasta ahí, Señor. Verdadero evangelio, Señor. Es crucifixión, es sepultura, Señor, pero también es resurrección. Jesucristo no quedó muerto. Jesucristo venció la muerte, trasladó el pecado al infierno y resucitó al tercer día, Señor, para justificarnos, Señor. Bendito Dios. Bendice Dios Padre a todos los que se han conectado y todos aquellos que se conectan a través de este medio, de este como ministerio que Dios le ha permitido al hermano, Señor, para que puedan tener un corazón de invitar a muchos, así sea a los en vivos, que Dios permite a través de los hermanos que se sientan en este lugar, un lunes, un martes, un miércoles, toda la semana. Aún el hermano también comparte en las mañanas, Señor. Dios Padre, permite esa gracia y misericordia, Señor, que podamos nosotros entender este secreto tan grande, Señor, que mientras nosotros sirvamos al Evangelio, Señor, vamos a vivir del Evangelio, porque tu palabra dice que no quedará roca sobre roca. Significa que todo lo que está materialmente aquí va a ser destruido, Señor. Te doy las gracias, Señor. Bendice todos los hermanos, los invitados, Señor. Para ti sea la gloria, la honra y alabanza. Y, Señor, permita en el corazón del hermano también. Así, Señor, ser guiado por la iglesia y avanzar, Señor, conforme tu santa y perfecta voluntad. Te doy las gracias, Señor, y hemos orado delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos una próxima oportunidad. Que pasen buena noche.